Repleta de episodios controversiales y polémicos. Por ejemplo, las guerras entre unitarios y federales en tiempos de la anarquía aún hoy son objeto de revisionismo histórico permanente. Nuestro especialista en historia militar no le escapa precisamente a la polémica. ¿Y fantasía o realidad? Lavalle dice que es un representante de los grandes guerreros argentinos. Hasta que fue coronel, sí. Cuando fue general, no. Porque perdió, pobre general Lavalle, tan digno de admiración por otros rasgos, perdió todas sus campañas militares y políticas. Cuando fue general no ganó nunca más. Cuando fue coronel, hasta Ituzaingó, era un brillante jefe de caballería. Son las dos diferencias que hay que hacer, porque la gente no es igual a lo largo de toda una vida. Hay momentos buenos, momentos malos, bajos y altos. Claro, puede haber sido un gran soldado y después un mal general. Sí, señor. Esa es la definición. ¿Eso le pasó a Lavalle? Eso le pasó a Lavalle. Llevó al fracaso a todas sus empresas militares y políticas. La historia de Juan Lavalle es muy atractiva. Y no solo por el personaje, sino por las consecuencias de haber decidido fusilar a su antiguo camarada de armas, el gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego. A Lavalle, ¿acaso le faltó tacto político en ese momento crucial de la historia? Y allí fue que se comportó como un guerrero inflexible y equivocado. El caso de Lavalle, para no apartarnos del tema, él a los 15 años pide ingresar a la honrosa carrera de las armas. Hay que pensar lo que hace un chico de 15 años ahora. Y de ahí en adelante, hasta su muerte, estuvo peleando siempre, con una gran característica muy rara, que era un caudillo. Y no uso la palabra en términos despectivos, como a veces se usa acá. Caudillo en cuanto a conductor, cabeza. Es una característica que no se aprende, se tiene o no se tiene. Y caudillos en nuestra historia militar, yo diría que Lavalle fue uno que atraía gente a quien no le podía dar ni plata, ni honores, ni puestos, que los llevaba de miseria en miseria, no les podía pagar. Y el Chacho Peñalosa, el general Ángel Vicente Peñalosa, ¿qué les podía dar el pobre Chacho, miserable en La Rioja, pero convocaba gente? Lavalle tenía fama de ser poco inteligente, muy valiente pero poco inteligente, ¿o no? Como estoy en el círculo militar no voy a comentar eso. Sí, posiblemente. Era un hombre superior. Lo demuestra la escritura, una buena letra, muy buenos conceptos, muy cariñoso con su mujer, pero era un mal general. Era un mal general. ¿No hablaron de él como que era la espada sin cabeza? Esteban Echeverría lo calificó así, con toda razón. Con toda razón. Era muy soberbio Lavalle, muy despectivo con la gente, encantador con los que le daban la razón. Era un hombre muy caballeresco y noble en sus actitudes, pero guay de que lo contradijeran. Se ponía furioso. Era, usando mal la palabra, un autócrata militar. Hay otras anécdotas que terminan siendo divertidas, pero que en el contexto militar quizás sean dramáticas, cuando San Martín, al retirarse después de la entrevista de Guayaquil como jefe del ejército de los Andes, confía el mando del ejército en Lavalle, quizás sabiendo que Lavalle seguía teniendo un jefe que era Bolívar. No era el jefe absoluto. Real. Claro. Y Lavalle tiene 2 episodios con Bolívar, en uno de los cuales llegó a estar a punto de desenvainar el sable frente al Libertador y frente a su jefe. En un caso, Bolívar, que tenía
todos los aspectos megalománicos de un personaje absolutamente, digamos, desmesurado. Sí, como mesiánico. Como mesiánico, hace un brindis con todos los oficiales del Ejército Unido, donde había oficiales chilenos, argentinos, peruanos, ecuatorianos, de la Nueva Granada, venezolanos, colombianos. Hace un brindis para que la libertad llegue desde el Orinoco al Plata. Y Lavalle se para y dice: por el Plata no se ocupe, que la libertad ya la conseguimos hace tiempo. Es decir, cosa inapropiada en términos políticos, pero además inapropiada en cuanto a la autoridad militar. Poco diplomático. Y entonces en otra ocasión estaban en un banquete y Lavalle derrama vino sobre el mantel. Episodio que aprovecha Bolívar, que solía rodearse de adulones para decir: bueno, parece que a algunos hay que enseñarles a comer. Y Lavalle hace un comentario al costado diciendo: en Buenos Aires tenemos la buena costumbre de cambiar el mantel después de cada plato. Es decir, le subía la apuesta, y eso tiene que ver con esa característica de no pensar en las consecuencias de los propios actos. Ahora, Lavalle es el que define la batalla de Maipú, Lavalle es el que define la batalla de Riobamba, Lavalle es el que define la batalla de Ituzaingó. Es decir, son esos hombres que llevan la guerra en su alma y que definen las guerras que pelean. Pongo a consideración de mi interlocutor, acaso uno de los especialistas en temas militares más versados del país, a un personaje histórico al que llamaron el guerrero destrozado. Y esto tal vez ya está diciendo mucho, ¿no? Debido a las tantas heridas que recibió en la gran cantidad de batallas en la que combatió. Un militar tucumano que prácticamente vivió dando pelea. Y le digo a Ruiz Moreno que precisamente por eso me fascina su historia. Lamadrid es otro militar que no debió haber pasado de coronel. No debió haber pasado. Era un gran sableador. Un gran sableador. No era tan popular como él se cuenta en sus memorias, porque tenía muchas deserciones en sus cuerpos. Pero era un hombre, desgraciadamente, hay descendientes de Lamadrid, de cortos alcances intelectuales. Era patriota, generoso, valiente, pero no medía mucho las cosas el pobre Lamadrid.